menos, ni una menos. Si conoces algún caso o vos sos víctima de violencia de género, llama a la línea 144. Juntos decimos, ni una menos, una menos. Si uno observaba las imágenes, sobre todo del canciller argentino comunicándole a Macri la noticia de que finalmente se habían firmado los acuerdos que por supuesto se vienen manejando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace aproximadamente 10 años que esto comenzó a evaluarse como una posibilidad. Por eso nadie piense que mañana va a haber respuestas a este tipo de acuerdos. Estiman los especialistas en que el acuerdo en materializarse en las primeras transacciones sería alrededor de 3 años y de 7 a 10 años para tomar un estado pleno, ¿no? Usted me dirá, bueno, pero ¿y cómo resuelvo? Bueno, es otra cosa. Usted los problemas de mañana, los de pasado, los dentro de 2 meses, 3 meses, 5 meses, no los va a resolver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Pero sí es muy importante hacer algunas reflexiones sobre esto, porque ya hay material en el mundo para pensar que un acuerdo de estas características a mediano y a largo plazo, sobre todo para los que hoy nos escuchan y son muy jóvenes, que tal vez no sea la mayoría que nos escuchan, pero sí personas adultas, personas mayores, que tienen la obligación también de transmitirle a los más jóvenes de qué se trata. Y se trata de la importancia de que 2 bloques intercontinentales, uno con 500 millones de habitantes, que es Europa, otro con 370 más o menos, porque hay algunos excluidos de Sudamérica. El caso de Venezuela, que es temporal, por supuesto. 370 380 millones del Mercosur. ¿Cuál es la relación de PBI, es decir, el PBI, el Producto Bruto Interno per cápita de Unión Europea? $34.000. Los hay de 60 y pico mil como Alemania, y están los de Grecia con 20.000 o 25.000. Insisto, esto es lo que distribuye como relación de producción y habitantes la Unión Europea, $34.000 por cabeza por año. Nosotros somos mucho más modestos. En esta parte del mundo, el Producto Bruto Interno per cápita es de $10.500. O sea, estamos ni siquiera en un tercio. ¿Esto tiene importancia? Sí, claro que la tiene. Los primeros beneficios van a estar para los países de este lado del continente. Ustedes piensen que la Unión Europea se empezó a gestar en 1958, el famoso primer paso de las 5 naciones, Mercado Común Europeo, 1958. Ya en 1948, un precursor de las grandes ideas de la humanidad, Winston Churchill, hablaba de los Estados Unidos de Europa. Esto empezó a tomar forma y recién en 1980, 85, comenzaron los países más pobres de Europa a tener resultados muy positivos, sobre todo preparándose para el futuro. Porque estas cuestiones no hay que mirarlas desde la óptica de la inmediatez. Esto no tiene nada de inmediato. Esto tiene sí una importancia fundamental para el futuro. Si es que alguna vez pensamos con sentido de grandeza, de magnitud. Si somos cortoplacistas y queremos resolver los problemas de mañana, podemos optar por otros caminos. Que por supuesto los caminos son los que nos llevaron en gran parte a esta situación. No solo de la Argentina, sino de todo el bloque sudamericano, con excepciones, por supuesto.
Seguramente el agro y las economías regionales en Argentina van a ser los que primero obtengan resultados. Y después vendrán los de las industrias más complejas. Es un desafío extraordinario. Porque Gustavo Grobo Copatel dice algunas cosas tenderán a desaparecer. Y claro, van a desaparecer aquellas que no son competitivas. Si usted quiere probar aislarse del mundo, ya tuvimos la prueba en los últimos 12, 14 años. Así no fue. Dejamos de exportar carne, producto elemental y producido en la Argentina con ventajas comparativas extraordinarias. Y desaparecimos virtualmente del mundo. Argentina es un país que exporta hoy, en el mejor de los casos, viento a favor y embajada, 65.000 millones de dólares. Deberíamos exportar, por decir algo muy concreto, 130.000 millones de dólares. Es decir, el doble. Y ese doble va con premio, porque si nosotros pasamos de 65 a 130, es evidente que aquí va a haber valor agregado, trabajo para los argentinos. Trabajo en blanco, remunerado, en serio. No se puede exportar en negro, ¿vio? Y tampoco se pueden hacer transacciones internacionales en negro. Por lo tanto, todo tiene que estar absolutamente organizado. Ahora bien, vamos a otras cosas que son importantes. Yo les conté algunas anécdotas del último viaje a España que son extraordinariamente aplicables para esto. El presidente de la Asociación de Empresarios de España se quejaba que el conjunto de impuestos en España es del 24%. Es decir, de todos los ingresos que tenemos nosotros, en España el 24% son impuestos. En la Unión Europea en general 21%, o sea, él estaba descontento por ese 3%. Anoche en el programa PPT justamente se hizo una infografía sobre el particular. Para una persona que gane 40.000 pesos en la República Argentina, el 50% son impuestos. Por eso el conductor, la nata, hacía la alegoría ayer, de que hasta el día de ayer, un trabajador que gane entre 35 y 40.000 pesos, había estado trabajando para el Estado los primeros 6 meses. Que empezaba a trabajar para él realmente a partir de hoy. Esta es una asimetría que la Argentina tiene que corregir muy rápidamente. Y para esto se necesitan hacer los cambios ahora. No esperar que nos caiga encima el Mercosur y que estas asimetrías nos descoloquen. Porque los empresarios argentinos y los tienen que pagar esto, el 21, el 22% de impuestos, y no el 50%. Porque esa diferencia de 30% es la que nos descoloca en el mundo. Vamos a patinar severamente si nos comprometemos a firmar un convenio de estas características y no producimos en el orden interno las reformas que hay que producir. Hay que hacer reformas muy profundas, las impositivas y las laborales. Y cuando digo las laborales, alguno puede estar pensando, claro, este señor piensa que el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores. No, mentira, no es eso. Es organización. Y es hacer que los tributos que tienen que ir a los trabajadores vayan realmente a los trabajadores. Y los empresarios entiendan que cuando se les reduce un impuesto, no le están reduciendo ese impuesto gratis, que tiene que poner de lo suyo, que tiene que haber evolución, que tiene que haber inteligencia, que tiene que haber mucha educación, muchísima educación. Cuando uno va a estos países, tanto España, Portugal e Italia, que son los que yo conozco,
y ve los servicios que tienen, y ven las carreteras que tienen, y ven los ferrocarriles que tienen, los servicios urbanos, interurbanos. Cuando ve todo eso, uno se da cuenta de lo que es la administración pública. Nosotros tenemos que llegar a eso, estamos obligados a llegar a eso, porque cuando nosotros hablamos de integrarnos al mundo, esta es la forma de integrarnos. Ahora, no jodamos, esto no se hace con declamaciones, esto se hace con reformas en serio, y hay que ir con el bisturí hasta el hueso, porque cada vez que se descubre en la República Argentina un hecho de corrupción, estamos viendo rodar miles y miles de millones de pesos en manos de inescrupulosos que no van ni como ganancia a los empresarios, ni como tributo para los sueldos de los argentinos, de los trabajadores argentinos. O sea, lo primero que hay que hacer es eliminar las burocracias y estos bolsones de corrupción que existen en la sociedad argentina. Incluye esto a la política, indudablemente. Por eso, si vamos a festejar, porque dentro de 7, o en algún caso 3, 4, 5, 7, 10 años, vamos a estar integrados al mundo, los deberes hay que hacerlos de aquí en más. Porque si no, nos vamos a encontrar con que vamos a entrar trastabillando. ¿Vieron el boxeador cuando para dar el peso tiene que someterse a algún proceso de deshidratación artificial, llámese sauna, lo que fuere? Bueno, después llega hecho un flan, ¿no? Nosotros tenemos que llegar muy bien preparados. La educación es una herramienta fundamental. Y si uno cree en la capacidad del pueblo argentino, que realmente yo creo que está preparado, mucho más preparado que otros en Sudamérica, esto lo digo sin ningún chauvinismo, ¿no? Esto es absolutamente real. La Argentina en esta partida, en esta convocatoria, tiene muchas posibilidades de triunfar y de ser, o de volver a ser, o de volver a intentar ser, aquel país que en los primeros años del comienzo del siglo XVIII era entre 7º y 10º del mundo. Si logramos eso, si no lo logramos, bueno, esto es en el tiempo, esto no lo vamos a ver tan cercano, ¿no? Por supuesto, salvo que vivamos 150 años, cosa que me parece que no va a ser posible. Pero bueno, de todas maneras, lo que quiero decir y como cierre, es una ventana al mundo, es una oportunidad histórica de todo este conjunto de países de dejar de ser los cabecitas negras para pasar a ser ciudadanos del mundo. Depende nada más que de nosotros.